que nos ayude, que nos abra el corazón, y que esto que Diego nos viene a compartir, nos viene a hablar, poder después meditarlo, mascarlo, masticarlo, y ver cómo podemos nosotros ser testigos y verdaderos misioneros del Señor, para llevar el Evangelio a todos los rincones y no quedarnos encerrados en nuestras casas. Le pedimos al Señor entonces que nos ayude, nos conforte. Sabemos que Él está con nosotros, ahora tenemos que nosotros decirle que sí. Y en eso le decimos al Señor la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Y le damos la palabra a Diego. Apagamos los micrófonos, Iván, y después cuando Diego termine, hacemos igual que ayer, intercambiamos opiniones. Muchas gracias. Diego, tienes que dar tu micrófono. Sí, ahí sí. Bueno, gracias Rodrigo, Alfonso, Padre Roberto, a todas las personas que ya estuvieron ayer, también a las que se suman hoy. Vamos a dar un paso más, que es el paso, en el fondo, el aterrizaje de lo que vimos ayer. Ayer hicimos una especie de revisión de la fundamentación de por qué la Iglesia tiene una enseñanza social y por qué afirmamos junto al Papa Francisco de que esa enseñanza social es fundamental en la Iglesia. Y no solo la enseñanza social, sino el quehacer social. No es una cuestión añadida, accesoria, dispensable, sino que es una cuestión fundamental. Podríamos decir que está en el ADN del cristianismo, la preocupación por las cosas sociales, porque está en el ADN del Evangelio. Algo de eso tratamos de constatar ayer. Pues bien, en la historia, en el recorrido histórico de la humanidad, eso se ha ido haciendo presente y ha quedado patente. Durante toda la historia de la Iglesia. La Iglesia desde que existe en la historia, desde tiempos del Evangelio, ha estado presente en la preocupación por las cuestiones sociales. Primero fueron los apóstoles, si ustedes ven los Hechos de los Apóstoles, hay muchas obras sociales y mucha preocupación por lo social. La elección de los diáconos, por ejemplo, tiene ese telón de fondo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después los padres de la Iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, también desarrollaron una labor social. Durante toda la Edad Media también hubo preocupación por lo social. Pero hay un momento puntual en la historia en donde esa enseñanza social se hace oficial, se le pone nombre y comienza a llamarse doctrina social de la Iglesia. Lo que vamos a hacer ahora es brevemente hacer un repaso de 130 años de historia de la Iglesia, muy breve. Haremos el esfuerzo. Esto lo hemos hecho con Rodrigo y con Isabel durante todo el año. Vamos a hacer una síntesis, muy respetuosa por supuesto, porque tiene que ser síntesis, de qué es lo que ha ido haciendo la Iglesia a lo largo de la historia, para hacernos la pregunta, en el fondo es, dado que, como buscaremos constatar, la Iglesia en todos los momentos importantes de la historia ha estado presente con su palabra, hoy día, ahora, aquí y ahora, en Chile, en virtud de lo que vamos a vivir, ¿cuál debería ser el rol de nosotros como comunidad cristiana? Yo les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar. ¿Se ve? Perfecto, entonces el título de las dos sesiones es el mismo, una comunidad atenta a la historia. Ya vimos ayer cuáles son los fundamentos de por qué la Iglesia debe ser una comunidad atenta a la historia. Hay una fundamentación teológica, una cristológica, una antropológica y una eclesiológica, las revisamos ayer.
Hoy día vamos a ver cómo aterriza en la historia, y especialmente en la historia reciente, esas 4 dimensiones fundamentales de la vida eclesial, cómo se hacen patentes, cómo se pueden tocar en algunos momentos decisivos de la historia. Probablemente mucho de esto ustedes lo han estudiado alguna vez. Ayer respondimos a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué la iglesia tiene una enseñanza social? Dijimos que era connatural a la iglesia la preocupación social, y si esa enseñanza era parte constitutiva de su labor evangelizadora. Efectivamente, el Papa Juan Pablo tiene esta afirmación: enseñar la doctrina social de la iglesia y hacer la vida corresponde a la labor evangelizadora de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia hace doctrina social y cuando la hace vida, está evangelizando. Es parte de la misión evangelizadora. Ya respondidas estas preguntas, podemos ir revisando cuándo nace la doctrina social de la iglesia, y vamos a ver que efectivamente toda la doctrina social de la iglesia va caminando de la mano de la humanidad. La historia va avanzando y la iglesia no se puede quedar atrás, y no se puede quedar en silencio tampoco. El silencio no es el camino de la iglesia. En virtud de un principio, Jesucristo es la palabra, el verbo, algo que se dice, y es una palabra eficaz. Dios en el Antiguo Testamento crea con la palabra. Por lo tanto, la palabra es una cuestión fundamental en la iglesia. La iglesia tiene necesariamente, por lo tanto, vocación de palabra, diríamos, y veremos que eso se fue constatando en la historia de la humanidad. La doctrina social de la iglesia como tal, nace en un contexto determinado, y ese contexto es la primera revolución industrial y la cuestión social. Ustedes recordarán que efectivamente en un momento de la historia, sobre todo a mediados del siglo XVII, mediados del siglo XVIII más bien, y hasta aproximadamente finales del siglo XIX, se desarrolla lo que se llamó la primera revolución industrial, un proceso de reactivación de los procesos industriales. Es como que se liberaron las fuerzas productivas de la humanidad. Por primera vez en la historia, el trabajo humano es reemplazado por la maquinaria. Antes había sido compartido con animales, pero por primera vez en la historia las máquinas ocupan el lugar de las personas. A eso se le conoce, es una síntesis, no la revolución industrial, que fue algo positivo. Ha sido reconocido siempre como algo positivo. Y la revolución industrial continúa hasta el día de hoy. Hoy se habla de que estamos viviendo o la cuarta revolución industrial o la era postindustrial, dicen algunos. De todas maneras, si estamos sentados frente a un computador hoy día, hablándonos a distancia, es porque en algún momento empezó la revolución industrial. Diego, disculpa que interrumpa, pero tienes un cuadro de diálogo con una advertencia sobre la presentación. Ahí lo saqué. Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias. A veces no veo esas partes, así que te lo agradezco. Bueno, la revolución industrial marca el cambio más radical, por eso es revolución, en relación a las relaciones entre el ser humano y el medio. Fíjense que la última gran revolución que había habido en la humanidad fue en la época del Neolítico, casi 11.000 años antes de Cristo, cuando dejamos de ser cazadores nómades y pasamos a ser sedentarios agricultores. Esa es una revolución, es la revolución neolítica. No hubo una revolución tan grande en términos de medios de producción, sino hasta la revolución industrial. ¿Qué significa que haya sido una revolución? Primero, que cambió radicalmente el estado de las cosas, y segundo, que tuvo consecuencias sociales. ¿Cuáles fueron esas consecuencias sociales? La cuestión social. La cuestión social implica que la gente que vivía en el campo, pensemos una economía más bien agrícola, se desplaza a las ciudades, a las industrias. Y esas zonas industriales generan la aglomeración de personas en condiciones humanas y habitacionales indignas totalmente, al mismo tiempo que condiciones laborales indignas. Imaginemos que estamos hablando del año 1700, o sea, fines del 1700, comienzos del 1800. No pensemos en leyes sociales, no pensemos en derechos humanos, no pensemos en la OIT, no pensemos que en las empresas había un cartelito que decía llevamos tantos días sin accidentes. ¿Todavía existen esos carteles o no? ¿O soy muy ochentero? Bueno, no existía nada de eso. No existía nada de eso. Niños y niñas debiendo trabajar desde que aprendían a caminar a veces, desde los 4 o 5 años, en las condiciones en que se desarrollaba la industria en ese momento. Los grandes centros industriales, sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, en el norte de Alemania, en el norte de Francia, que es donde
comenzó con más fuerza la revolución industrial, comenzaron a suscitar una serie de contradicciones a las personas cristianas. Es decir, hubo cristianos que vivían en esas zonas que empezaron a ver que las condiciones laborales atentaban contra la vida de las personas, contra la salud de los niños y de las niñas. Familias enteras vivían en posilgas o en grupos absolutamente hacinados. Familias enteras tenían que prostituirse para poder llevar el sustento al hogar. Toda esa consecuencia social, que se llamó cuestión social, y que básicamente es el encuentro, el conflicto entre el capital y el trabajo, encontró en personas creyentes una reacción, antes que el Papa. Es lo que se llamaron los católicos sociales, y que empezaron en sus diócesis, en sus iglesias, a decir algo respecto a lo que estaba sucediendo. Todo eso llegó a oídos del Papa León XIII. Y con el Papa León XIII, que le toca ser Papa, fíjense, en una época muy difícil, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, se da inicio a la doctrina social de la Iglesia con la primera gran encíclica, Rerum Novarum, del año 1891. Algo está sucediendo en la humanidad y algo tiene que decir la Iglesia. Y fíjense que en esa encíclica el Papa va a promover 5 derechos laborales. Estamos hablando de 1891. Y fíjense lo adelantado que fue el Papa para su época. Promovió el derecho a la propiedad, el derecho al salario justo, explícitamente en la encíclica, el derecho de asociación. Todavía en algunos lugares cuando se habla de sindicatos se piensa que se está haciendo comunismo. Está en la enseñanza social de la Iglesia desde 1891. Y nunca se interrumpió esta afirmación. El Papa ancla este derecho en el derecho natural que tenemos los seres humanos de formar sociedades, derecho a sindicalizarse, el derecho al descanso y el derecho a la protección social. 1891. Rerum Novarum, espero algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, o todos ustedes, la hayan leído alguna vez. Desde ese año en adelante, desde mayo de 1891, ininterrumpidamente, la enseñanza oficial de la Iglesia se ha preocupado de las cuestiones sociales, como lo iremos viendo. Por eso a Rerum Novarum se le conoce como la Carta Magna. Le da el inicio oficial a la doctrina social de la Iglesia. Pero la historia sigue avanzando. Después de 1891 empiezan a pasar cosas en el mundo. A comienzos del siglo XX viene la Primera Guerra Mundial, comienzan a aparecer los grandes totalitarismos en Europa. Ya Hitler se empieza a asomar, todavía no asume, el partido nazi nace a comienzos del 20, pero se instala en Alemania el 33, como lo veremos. Y viene una crisis económica, la más grande de la historia hasta el momento, el paradigma de todas las crisis económicas, la gran crisis del 29, el crash del 29. Hay un papa en este momento, y el papa podría haberse quedado callado, podría no haber hecho una encíclica social, porque hacer encíclica social es peligroso, da descrédito. Les voy a dar 2 ejemplos solamente. Cuando el Papa escribe Rerum Novarum, León XIII, cuando se publica, por ejemplo, en la conferencia episcopal de los obispos belgas, se reunió y le pidió a los sacerdotes de sus parroquias que abrieran las iglesias para adoración nocturna, para rezar para que el Papa recuperara la cordura. Y cuando Pío XI publica 40º Anno en 1931, en Chile existía el Diario Ilustrado, que era el diario del Partido Conservador, que estaba muy asociado a la Iglesia en ese momento. De ahí después se desprenden grupos como la Democracia Cristiana, por ejemplo. Bueno, el punto es que ese diario publicaba las encíclicas de los papas. Venía la encíclica y después el diario sacaba un suplemento que era la encíclica. Cuando se escribe 40º Anno, los editores del Diario Ilustrado se reúnen y al otro día, en lugar de publicar la encíclica, como lo hacían generalmente, publicaron una nota que decía algo más o menos así. El periódico Ilustrado ha optado por no publicar la nueva encíclica para cuidar a los cristianos de las imprudencias del Papa. Escribir siempre tiene consecuencias. Escribir una encíclica social sobre todo. Porque una cosa es que escribamos sobre liturgia, con lo hermoso que es, pero ¿quién se va a molestar por escribir algo de liturgia? O sobre Biblia, con lo hermoso que es. Pero escribir de materia social siempre tiene consecuencias. Pero también tiene consecuencias no decir nada. Y como dijimos, la Iglesia tiene vocación de palabra. Bueno, cierro el paréntesis.
En el contexto del periodo entre guerras y la crisis del 29, Pío XI también entrega una encíclica social, 40º anno, a 40 años de la Rerum Novarum, y va a abordar un principio que hoy día está muy en debate en el proceso constituyente, porque el Papa ahí va a definir el principio de subsidiariedad. Ustedes saben que en la Constitución actual, en el artículo 1 de la Constitución actual, está la definición de Estado. Implícitamente el Estado chileno se define, implícitamente, no explícitamente, como Estado subsidiario. Eso viene de alguna manera de la doctrina social de la Iglesia. El principio de subsidiariedad, entre paréntesis, también fue el que utilizaron, por ejemplo, la República Federal Alemana para reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la doctrina social de la Iglesia ha tenido implicancia, injerencia también en la sociedad. No son solo libros de buena crianza o una especie de buenas intenciones, implica efectivamente un actuar consecuente con el Evangelio. Y la historia sigue adelante. Viene la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, ya empoderado, invade Polonia en septiembre del 39, le declaran la guerra a Francia e Inglaterra 2 días después. La guerra avanza rápido para Alemania hasta la batalla de Stalingrado. Conocen toda esta historia, ¿no? Hitler se suicida en abril del 45, se reúnen en Yalta Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Stalin para delimitar, para planificar la Alemania dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Japón no se rendía, Estados Unidos diplomáticamente le tira 2 bombas y la obliga a reunirse. Vienen después los juicios de Nuremberg contra los criminales de guerra nazi que quedaban vivos, los pocos que o no se suicidaron o seguían vivos. Se crea la ONU el 45 y viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 48. Hay un papa en este momento. Ese papa es Pío XII. Muy polémico, entre paréntesis, ¿no? Todavía ahora se están abriendo algunos archivos secretos, porque ustedes saben que en la Iglesia se desclasifican muchos años después los archivos pontificios, que han de alguna forma limpiado un poco la imagen negativa que tenía Pío XII respecto de su rol con la Alemania nazi y con los judíos italianos. El punto es que Pío XII, que le toca ser papa durante toda la Segunda Guerra Mundial, y más adelante, él es papa del 39 al 58, uno de los pontificados más largos junto con Juan Pablo II del siglo XX, escribe unos radiomensajes en donde habla, fíjense, de la paz en el mundo y de la democracia. Ya Pío XII, en 1944, propone la democracia como camino para la construcción de la paz en el mundo. Si ustedes quieren revisar todos estos documentos que estamos viendo, están en la página vatican.va, todo con B corta, están todos a disposición de todos nosotros, en traducción en español, por supuesto. Y sigue la historia. Termina la Segunda Guerra Mundial y empieza inmediatamente otra guerra, la Guerra Fría, el conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el mundo bipolar, que todavía de alguna manera existe hasta el día de hoy. En Yalta se establece el telón de acero, como dijo Churchill, se crea la OTAN en el 49, el Pacto de Varsovia el 55, la Revolución China el 49, la Guerra de Corea el 50, la Revolución Cubana el 59, todo esto es Guerra Fría. Ninguno de estos acontecimientos se entiende si no es desde la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam, por supuesto, la construcción del muro de Berlín y la crisis de los misiles el 62, algo dijimos ayer. Hay un papa aquí en este momento, sobre todo en el momento de la crisis de los misiles. ¿Quién es el papa? Juan XXIII, por supuesto. Y Juan XXIII también podría haberse quedado callado. Además que era un abuelito que no tenía para qué hacerse problemas con nada. Y no solo no se hizo problemas, sino que se los buscó. Convocó un concilio y escribió una encíclica sobre la paz en el mundo, en medio de la Guerra Fría. Eso sí que es buscarse problemas, entre comillas, ¿no? Y Juan XXIII, en pocos años, cambia la faz o la perspectiva de la Iglesia. Publica Mater et Magistra el 61 a 70 años de la Rerum Novarum y Pacem in Terris el 63, pocos meses antes de morir. Esta fue como su herencia, su legado final. Pocos meses después de la crisis de los misiles. Y si ustedes me preguntan cuál es el tema fundamental de la Pacem in Terris, son los derechos humanos. Cuando nos preguntamos si la Iglesia habla o qué opina de los derechos humanos, bueno, desde Pacem in Terris en adelante, la Iglesia es defensora, y debemos ser defensores, de los derechos humanos.
porque ya están incorporados al magisterio social de la Iglesia, desde Pacem in Terris en adelante. Y la historia sigue adelante, por supuesto. Perdonen lo rápido que vamos, ustedes me entenderán que son 130 años de historia. Pocos años después estalla el año 68, uno de los años más revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX, ustedes se acuerdan, las revueltas del 68, que comienzan en Francia, pero después se despliegan. En el 68 muere Martin Luther King, el 68 es la primavera de Praga, el 68 es la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México, por ejemplo. Pero hay un dicho famoso, dice que cuando Francia estornuda, el mundo se resfría. Y se refiere principalmente a que lo que acontece en Francia, entiéndase Revolución Francesa, entiéndase mayo del 68, por ejemplo, de alguna forma repercute en todo el mundo. Los jóvenes universitarios de Nanterre y de la Sorbona después comenzaron unas manifestaciones contra el presidente de ese momento, que era Charles de Gaulle. El líder de ese movimiento fue Daniel Rojo, y mensajes como estos, ustedes se acuerdan, ¿no? Yo me imagino que la mayoría de ustedes participó de alguna manera en esa época, en el espíritu de lo que había detrás. Seamos realistas, pidamos lo imposible, y está prohibido prohibir. El año 69 se celebra Woodstock, va en esta lógica, y el 67 había sido el verano del amor en California. ¿Hay algún hippie o hubo algún hippie en este Zoom? ¿Alguno participó o se enteró de que hubo un evento llamado Un Gusto en Chile, en Piedra Roja? Bueno, si alguien participó, no le vamos a preguntar cómo se portó, no se preocupen. Pero dicen, yo no creo que sea verdad, dicen que en Gusto y en Piedra Roja se consumió droga. Yo no creo. Yo creo que es solo una campaña del terror para demonizar un movimiento cultural. El mayo del 68 estuvo lleno de revoluciones y cambió el eje también de ciertas perspectivas. No fue una revolución, diríamos, política, no cambió el sistema. Pero ¿qué se le dijo al mundo? Los jóvenes, cuando se molesten, van a salir. Eso es lo que hizo Alain Touraine, un profesor de Nanterre, dijo en ese momento: el 68 se dio nacimiento a los movimientos sociales. Les comento que, por ejemplo, conversando de esto con jóvenes universitarios, de alguna forma ellos decían, bueno, el estallido social, la revolución pingüina, por ejemplo, solo dos ejemplos, que comenzaron con jóvenes y después se fueron sumando distintos actores, tiene de alguna forma referencia a estos acontecimientos. Es cuando jóvenes, descontentos, por distintas razones que no viene al caso analizar, pero descontentos, le dijeron al orden establecido, ojo que no es tan fácil decirnos que no. También nosotros podemos alzar la voz. Seamos realistas, pidamos lo imposible, es un grito que ahora yo creo que está incluso en el subconsciente de muchas de las manifestaciones populares. Y hay un papa en ese momento, Pablo VI, y Pablo VI también se podría haber quedado callado. También podría haberse puesto a hablar de otras cosas, que sí lo hizo, pero también escribió encíclicas sociales, y que tienen que ver con el mayo del 68. Si ustedes la leen, sobre todo la del 71, Octogésima Adveniens, habla explícitamente de la participación política de los cristianos. Y va a decir algo tan fuerte como esto: es obligatorio que los cristianos participen en política y en la búsqueda democrática. Es obligatorio. Cuando tantas veces hemos escuchado obispos, sacerdotes o comunidades que dicen que la iglesia no debe participar en política, el Papa ha dicho que es obligatorio. ¿Quién tiene? A ver, ¿se participa o no se participa? ¿No se puede o es obligatorio? No pueden ser el principio de no contradicción, gracias por lo de Aristóteles del antes. El principio de contradicción aristotélico dice que no se puede afirmar y negar una cosa respecto a lo mismo en el mismo momento. Eso es contradicción. ¿O cómo? ¿Se puede o no se puede? Porque o no se puede o es obligatorio. La distinción es clave, la voy a retomar al final. Se puede participar en el espíritu evangélico, no en política partidista, los sacerdotes y los obispos. Algo dijimos ayer, creo, ¿no? Participar en política aquí se entiende como participar en lo público, en la búsqueda del bien común, en la lucha por los derechos humanos, en la búsqueda de la justicia. Pablo VI lo dijo explícitamente en el contexto de las revoluciones del 68, con estos dos documentos: Populorum Progressio, una de las más importantes encíclicas sociales, y Octogésima Adveniens del año 71. Fíjense, Octogésima Adveniens, si ustedes sacan la cuenta, a 80 años de la Rerum Novarum.
Y la historia sigue. Llega Gorbachev a la Unión Soviética en el 85, se instala como secretario general del Partido Comunista, hay un accidente nuclear en Chernóbil el 68 y cae el muro de Berlín en el 89. Miren esa foto, dice 89 Chile, siempre un chileno o una chilena metido en algún lugar, siempre. Cae el muro el 89, ustedes se acordarán, viene la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, se instala el gobierno democrático de Václav Havel, cae Jaruzelski en Polonia el mismo 89 y se instala el gobierno democrático de Lech Walesa y se descompone la Unión Soviética. Para algunos entendidos, aquí se acaba la Guerra Fría, se acaba el mundo bipolar con la caída del muro de Berlín y la descomposición de la Unión Soviética. Y aquí, providencialmente, el Papa es esa imagen de Lenin abajo caído, es lo que se llamó el otoño de las naciones. Cae el muro y se produce un efecto dominó. Y van cayendo todos los socialismos del lado este del muro, los que pertenecían al Pacto de Varsovia, diríamos. Y Juan Pablo II era un papa que venía del otro lado del muro, un papa polaco, de su Cracovia natal. Fíjense que el Pacto de Varsovia, que era el pacto del eje soviético, tenía como eje Varsovia, Polonia, por eso es el Pacto de Varsovia. De ahí venía de Polonia este papa, y no escribe una encíclica social, tampoco escribe 2, escribe 3 encíclicas sociales Juan Pablo II, en todos sus años de pontificado. Primero Laborem Excelsis, en 1981, a 90 años de la Rerum Novarum, sobre el trabajo humano. Después Solicitudo Rei Socialis, del año 1987, a 20 años de la Populorum Progressio. Y por supuesto Centesimus Annus, a 100 años de la Rerum Novarum. Juan Pablo II también dijo algo sobre lo que estaba sucediendo, y la historia sigue. Viene la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, comienza lo que se llamó la guerra contra el terrorismo, aparece Al-Qaeda, pero esta bandera es del Estado Islámico, de ISIS, del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Vienen los atentados en distintos lugares de Europa, el atentado contra la revista de tiras cómicas Charlie Hebdo. El Jesuit Charlie fue una especie de como eslogan de defensa contra los ataques terroristas. O sea, todos somos Charlie, era. A todos nos mataron de alguna manera cuando hicieron el atentado contra la revista. El peligro de confundir el mundo musulmán con terrorismo, que siempre es una falacia de generalización, volvemos a Aristóteles. Por eso cada cierto tiempo aparecen manifestaciones pacíficas de personas del mundo musulmán diciendo, no en mi nombre, no en mi nombre. El terrorismo no tiene religión, el terrorismo no es una religión. El Islam es paz. Ahí está, ¿no? El terrorismo no tiene religión, dice en italiano ahí. Y en este contexto le toca ser papa. Bueno, falta un poquito el contexto. Se produce, ¿se acuerdan, no? La primavera árabe. Las revueltas del mundo árabe desde el año 2001 en adelante, con todo el efecto dominó que se produjo, que comienzan en Túnez y después van votando gobiernos como Gaddafi en Libia, a Mubarak en Egipto, etc. Ese es el efecto dominó. Comienza en Túnez, el que está ahí es Hosni Mubarak, cae Gaddafi, las protestas también contra Bashar al-Assad en Siria, etc. Y no solo eso, también hay una crisis económica que tiene como referencia la crisis del 29. Así como a Pío XI le tocó enfrentar la crisis del 29 y lo hizo con una encíclica, a Benedicto XVI también le tocó enfrentar una crisis económica, la crisis de las hipotecas subprime. Si ustedes se acuerdan, la burbuja inmobiliaria por préstamos excesivos, sin el soporte necesario de los bancos, y una crisis de la cual todavía en estricto rigor aún no se sale. Las crisis en general tienden a ser cíclicas también. Y el Papa Benedicto, considerado un papa más bien conservador, que no hablaría de estos temas, escribe una encíclica social también. Caritas in Veritate, el año 2009. Fíjense la lucidez del Papa Benedicto. Él la iba a publicar en el 2007.
a 40 años de la Populorum Progressio, 67, 2007. Perdón, a 30 años de la Populorum Progressio. Pero le recomendaron, perdón, a 40 años, estoy bien. Le recomendaron, ¿sabe, Santo Padre, estamos en una crisis económica? No la publique todavía. Esperemos 1 o 2 años para que usted con más perspectiva pueda integrar en la encíclica elementos para salir de la crisis. Y así lo hizo, la publicó el 2009 y es una encíclica sobre la ética en economía. Y la ética se funda en la verdad y en la caridad. Entonces él reconoce que las causas de la crisis no fueron solo técnicas, sino también éticas. Diríamos, hubo una falla humana de comportamiento que debe ser revisado. Y para terminar, ¿en qué está el mundo hoy día? ¿Cuál es la batalla, la madre de todas las batallas? El otro día leí en Twitter un mensaje, decía, si perdemos esta batalla, ya no podemos dar ninguna más sobre el tema del cambio climático. El tema del cambio climático y el calentamiento global es probablemente el gran tema hoy. El tema es que como en estricto rigor a veces no vemos las consecuencias, pasa más bien por afuera. Pero fíjense, no hay futuro sin planeta, eso es verdad. No hay un plan B para esto. No podemos cambiar de casa. Por lo pronto, digamos. O de aquí a unos 500 años más. Qué sé yo, lo inventé lo de los 500 años, capaz que sea antes o capaz que sea después. Pero el tema es que la pelea es esta. Por eso aparecen personajes como Greta Thunberg, ¿se acuerdan de ella? Ahí diciéndoles cómo se atreven. Ese famoso "How dare you" a las autoridades, reclamándoles. El planeta pidiendo ayuda, SOS. Y en este contexto, el Papa Francisco también podría haberse quedado callado. Porque he dicho, bueno, ¿para qué me voy a meter en este tema yo si es un tema polémico? Si hay gente que no cree en el calentamiento global, si hay negacionistas de esto, o hay gente que cree pero no cree que sea consecuencia humana. El Papa escribe la encíclica Laudato Si y asume una postura criticada también, porque él cree que el calentamiento global es una cuestión humana, hay una raíz humana en el problema climático. Y escribe Laudato Si sobre el cambio climático el 2015, respondiendo al contexto, diciendo una palabra, estando presente con la enseñanza del Evangelio en la mano. Y esta semana nos ha regalado esta nueva encíclica, Fratelli Tutti, es la palabra con que saludaba Francisco de Asís a sus hermanos. Las dos encíclicas muy franciscanas, diríamos, ¿no? Y ambas él lo reconoce, han sido inspiradas por el espíritu del hermano Francisco. El Papa acaba de escribir una encíclica que está directamente relacionada con la cuestión política, con el diálogo en política y con la amistad cívica, con la palabra fraternidad de fondo. Es decir, el trabajo por crecer cada vez más en un mundo construido por hermanos y no por enemigos. De este modo, inevitablemente, en cada momento decisivo de la historia hasta el día de hoy, la Iglesia ha encontrado una intervención del magisterio eclesiástico. Algo se ha dicho. Los temas sociales, lejos de ser ignorados por la Iglesia, han sido asumidos siempre en toda su complejidad. A veces quizás no a la altura que uno hubiera esperado, pero siempre se ha dicho algo. Una pregunta que generalmente me hacen en clases es, ¿pero qué sabe un papa de cambio climático? ¿Qué sabe el Papa Benedicto de economía? ¿Qué sabía el Papa León XIII de derechos laborales? ¿Qué hace un papa hablando de estas cosas si no tiene por qué saberlas? Es una buena pregunta. Y la respuesta no es fácil. Habría que decir lo siguiente. Los papas no escriben las encíclicas ellos solos, encerrados en una especie de escritorio y después la entregan a ver lo que sale. Hay asesores, hay equipos interdisciplinarios. En la Santa Sede hay equipos de economistas, de cientistas políticos, de expertos en distintas áreas que asesoran al Papa en estos temas. El Papa generalmente, hay historias muy lindas sobre cómo se construyeron las encíclicas, y sabemos hasta los nombres. Rerum Novarum, el asesor del Papa era el padre Salvatore. Benedicto XVI tenía como asesores a un matrimonio, los esposos Samagni, que son dos economistas, por ejemplo.
Entonces el Papa les dice a estos expertos en distintas áreas, quiero escribir una encíclica sobre este tema, porque es un tema hoy día importante. ¿Me pueden ayudar con un esquema? Y ellos revisan cuáles son los temas fundamentales que dicen relación con esa temática. Por ejemplo, en el tema de cambio climático, mire, Santo Padre tiene que hablar de la cuestión del agua, que está en la encíclica, tiene que hablar del tema de la pérdida de la biodiversidad, de la emanación de gases de efecto invernadero, del empobrecimiento de las zonas rurales, de la desertificación, de la subida del caudal del mar, producto del deshielo, es decir, todas son cuestiones técnicas. Al Papa asesores le entregan esa información y el Papa con su pluma redacta la encíclica. Hay una anécdota de que cuando Juan XXIII publica Pacem in Terris, ya le quedaba poquito para morir, el día que, porque las presentaciones siempre son oficiales, él hace la firma y se entrega con la prensa y todo. Cuando se hace ese acto, el Papa tiene la encíclica Pacem in Terris en la mesa y dice, qué linda encíclica, la acabo de leer esta mañana, dice. Así como que no hubiera sido él que lo hubiera escrito. En el fondo él hace la broma respecto de, la escribimos entre todos, entre varios más bien diríamos, ¿no? Pero con un espíritu universal. ¿Cuál es el punto acá fundamental? La historia avanza y la humanidad avanza con la historia. Y como iglesia siempre tenemos dos opciones. O nos quedamos atrincherados mirando desde el balcón como espectadores pasivos, o acompañamos esa marcha de la historia. Yo creo que las dos opciones, una no es válida, porque una nos pone en el lugar del Dios de Israel y del Dios de Jesucristo, que acompañó la historia de la humanidad. Yo ahora hago el guiño y el aterrizaje. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó el 18 de octubre del año pasado, no? Estamos a 3 días. No puedo creer que haya pasado casi un año ya. Esa tarde del viernes 18 de octubre, de alguna forma, todo cambió. Ustedes se acordarán. Les cuento, entre paréntesis, yo vivo aquí a dos pasos de la Plaza Italia. Así que yo fui testigo presencial, en directo. Me acuerdo perfecto cuando estaba en el balcón esa noche viendo el surrealista escenario que se nos ofrecía. Viene el 18 de octubre, lo que se llamó el estallido social, y viene todo durante un mes aproximadamente, toda una muy difícil y compleja situación para el país. Entre unas manifestaciones legítimas, que es un derecho, en democracia es un derecho a la manifestación, y está en la Constitución amparado, no dice derecho a manifestarse, derecho a reunirse libre y sin pedir permiso, dice, y sin causar, bueno, y el vandalismo que también de alguna forma se mezcló y a veces costaba discernir, ¿no? A ver, qué cosas son efectivamente protestas válidas y pacíficas y qué cosa es vandalismo. En medio de todo esto y más allá de los análisis pormenorizados que se podrían hacer, se llega a un día. ¿Se acuerdan cuál fue el día clave después del 18? El 25 fue otro día clave, y después de que básicamente los carteles, si uno iba a las marchas, se encontraba con la síntesis estaba en esto: no más abusos. Y de pronto, esta foto, ¿se acuerdan de ese día, no? Esto fue como a las 4 de la mañana. Yo creo que por eso la cara de cansados de algunos parlamentarios y parlamentarias, no porque no estuvieran contentos algunos, sino porque por ahí estaban cansados a esa hora de la noche. El 15 de noviembre, un grupo transversal de casi todos los sectores políticos, por lo menos desde la UDI hasta el Frente Amplio, participan en lo que se llamó el Acuerdo de Paz, el Acuerdo por la Paz y por la nueva Constitución. Y de pronto nos encontramos con este proceso, que es probablemente, ustedes lo recordarán, ¿no? O lo sabrán mejor que yo, es el primer plebiscito en 40 años, plebiscito, después del sí y el no, digamos. Y es el primer plebiscito con estas características. En la historia de Chile se han construido 10 constituciones o textos afines, es decir, que podían ser homologables a una constitución, 10. De los 10, 6 los han escrito comisiones y 4 el Congreso. Nunca el proceso ha sido como el de ahora, en donde no solo, porque siempre se te pregunta, hubo un plebiscito después de la Constitución del 80, ¿se acuerdan? La Constitución del 80, se escribe el 80, el plebiscito es el 11 de septiembre del 80 ratificatorio, y en marzo del 81 entra en vigencia. Se te preguntó. Después veremos si ese plebiscito en ese contexto es un plebiscito válido o no.
Pero por primera vez se nos va a preguntar si queremos una nueva constitución y si es que la queremos, qué tipo de organismo quisiéramos que la escribiera. Por eso el proceso constituyente, por eso la participación ciudadana, por eso la expresión democrática, y aquí el discernimiento es válido. Una misma fe, este es un principio de la doctrina social de la Iglesia, Pablo VI, Octogésima Adveniens. Una misma fe puede conducir a compromisos distintos. Y si es un plebiscito es porque es válido decir apruebo y es válido decir rechazo. Lo que yo creo que no es válido es hacerlo, o no sería válido, hacerlo por miedo o por manipulación. Si uno vota informado, con esperanza, que la esperanza es propia de nosotros los cristianos, es una virtud para nosotros, teologal, y con esperanza, yo creo que independiente de la opción que cada uno tome, que insisto, es libre y responsable, la Iglesia no se identifica con una de estas dos opciones, uno tendrá que revisar sus valores en el Evangelio, los principios del bien común, de la justicia, de los derechos humanos, para tomar una determinación. Independiente de la determinación que uno tome, la pregunta es decisiva. ¿Cuál debería ser el rol de nosotros, los creyentes, cristianos y cristianas, en el proceso ciudadano que estamos viviendo como país? ¿Diríamos un rol protagónico o un rol, diríamos, de distancia? ¿Un rol pasivo o un rol activo? La pregunta es muy importante y por lo mismo yo la quiero dejar abierta para que la podamos compartir. A partir de todo el proceso que hemos visto, como ha avanzado la historia de la Iglesia, paulatina y testarudamente, la pregunta es, ¿y hoy, en el hoy de Chile, en lo que va a pasar, no en 10 años más, y no en República Checa, sino acá, en Chile, qué rol nos corresponde a nosotros, hombres y mujeres de fe? Yo dejo de compartir la pantalla y abro la posibilidad de que conversemos. También, por supuesto, preguntas, reflexiones sobre esto, alguna intervención. Por supuesto, ustedes ya saben, la participación es libre y puede ir por distintos caminos. Diego, bueno, solamente, primero y antes que nada quería reiterar y agradecer tu extraordinaria capacidad de exposición y de síntesis, digamos, para mí admirable. ¿Ah? En pocos minutos nos has llevado y nos has hecho el recorrido, un tour, digamos, de los actores, los papas, sus encíclicas y las motivaciones y las circunstancias y todo el ambiente político, social, digamos, que ha ocurrido, que ha habido en el mundo, digamos, en los últimos 130 años, digamos, y lo has hecho de una forma extraordinariamente pedagógica, así que muchas que se agradece, ¿eh? Eso. Entrando al tema más de fondo, hay un tema, digamos, que para mí es súper importante, que es el de la vida humana, el del inicio de la vida humana y el de respeto por la vida humana desde su inicio. Y veo poca intención de los fieles de defender eso casi a rajatabla, como me gustaría a mí. ¿Ya? Y también siento que de parte de la curia ha habido, y de la jerarquía, porque todos somos iglesia, todos somos parte de la iglesia, pero la jerarquía cumple su rol. También de pronto ha habido, a mi gusto, a mi juicio personal, un cierto debilidad, no sé si es tibieza o poco peso, digamos, en defender la vida humana desde la concepción, como la
entendemos. Porque la vida humana para mí no empieza en la semana 12, ni tampoco empieza, digamos, cuando el embrio se adhiere al útero, no, empieza la concepción. Y biológicamente así, no he escuchado a nadie que me diga algo distinto, digamos desde el punto de vista científico, biológico, técnico. La actual Constitución, en uno de sus primeros artículos, habla de la familia y la importancia que es la familia como núcleo central de la construcción de la sociedad. El individuo sano y feliz forma una familia sana y feliz, que forman comunidades sanas y felices, que en definitiva se traducen en sociedades sanas y felices. ¿Alguna reflexión al respecto? Eso. Sí, gracias. J. Rodrigo, es Rodrigo, ¿no? Juan Rodrigo, porque Juan yo Rodrigo, soy perfecto. viejo, mucho más viejo que tú. Cuando yo nací me bautizaron, no existía San Rodrigo. Entonces mis padres, muy católicos, decían, tiene que tener un nombre, digamos, uno de los nombres tiene que ser ¿Tiene que ser un santo antes, en serio? ¿Ah? Tiene que haber un santo en el nombre. Tiene que haber un santo, así era. Entonces, Juan Rodrigo, pero siempre fui Rodrigo, hasta que algún papa muy generoso instituyó el 13 de marzo como San Rodrigo, así que por eso soy J. Rodrigo. Perfecto, Pero J. Rodrigo para todos los efectos prácticos, eso. Bueno, primero, gracias por tus palabras, de verdad animan a seguir adelante, y después por las preguntas. Diré dos cosas. Primero, efectivamente, uno de los discernimientos más profundos que uno debe hacer, creo yo, al momento de enfrentarnos al proceso constituyente, radica en los valores fundamentales que acompañan nuestra fe, ¿no? Y ir haciendo un confronte. Yo estoy constantemente dando charlas sobre el proceso constituyente en distintos lugares, no solo a nivel eclesial, sino también en colegios, en juntas de vecinos, en lugares así, de todo, de pe a pa. Y siempre me sorprendo con esto, les parto preguntando, bueno, levanten la mano los que están aquí presentes y que leyeron la Constitución. Y en general, y después empiezo a preguntar cosas más, bueno, ¿cuántos capítulos tiene? Por lo menos, ¿sí? No un número tan difícil, digamos. Ya quizás no sabemos cuáles son los 15 capítulos y a qué se refiere cada uno, o la articulación después de... Bueno, el punto es, yo sí creo, y de hecho me dijo algo muy, en un debate en la universidad, yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no la han leído? Y me dijo un alumno, ¿y para qué la vamos a leer si la vamos a cambiar? Y se me ocurrió decirle esto, le dije, bueno, ¿y cómo sabes tú que no te van a dejar la misma después si no sabís cómo es la actual? La cambiamos y te la dejaron igual y tú nunca te vas a dar por enterado. Y dijo, me cagó, profe, así me dijo. Así me dijo. En el fondo yo creo que es decisivo conocer el texto para efectivamente ver a qué nos estamos enfrentando como proceso. Ahora, no es solo una cuestión del texto, porque creo que el proceso constituyente tiene que poner la mirada en dos lugares, en la génesis de las constituciones y en el contenido. Porque las constituciones no solo deben estar bien escritas, que uno podría decir, bajo cierta perspectiva, esta lo está, podría decirlo, sino también si son legítimas en su origen. Es una pregunta decisiva también, en virtud del Estado de Derecho, del proceso. Esto es una cuestión de filosofía de la democracia. Ahora, vuelvo al tema que dijiste tú, Juan Rodrigo. Decisivamente el tema del respeto a la vida es uno de los temas para nosotros intransables, digamos. En lo que llamamos los temas no disponibles. Y lo dices muy bien tú, pero yo te quisiera complementar. Desde el inicio de la vida, en la concepción, hasta su muerte natural, dice Juan Pablo II. Es decir, no solo nos preocupamos de lo que pasa durante la gestación, lo hacemos, por supuesto, y lo firmamos, espero la mayoría, sino también qué pasa después con los niños nacidos, con los que nacen en condiciones en donde no pueden ejercer su desarrollo natural, en donde las familias no tienen lo mínimo para vivir y para entregar una alimentación sana en la primera infancia. Los niños del Sename también deberían ser nuestra preocupación, porque también son vida que está en juego ahí.
Miren, les voy a dar una referencia que les invito a que la lean, porque la Iglesia efectivamente se considera pro vida, pero en el sentido más profundo de la palabra. Y existe en la doctrina social de la Iglesia, por eso es tan interesante conocerla, lo que se conoce como el Manifiesto Pro Vida. Se le ha puesto ese título, ¿no? Que es el número 27 de la Gaudium et Spes. ¿Ok? Yo estoy ahí poniéndolo en el chat. Si ustedes van al número 27 de la Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, la Iglesia hace un listado de 20 cosas, 20, que atentan contra la vida y contra las que la Iglesia debe luchar. Y señala el aborto, señala la eutanasia, señala el suicidio deliberado, señala las torturas, señala los tratos inhumanos laborales, las condiciones laborales indignas, dice, señala el trato de blancas, señala la manipulación de conciencia, señala los asesinatos, señala las deportaciones forzadas, es decir, señala una lista de cosas que efectivamente la Iglesia combate. Porque a la vida se le defiende, como dice Juan Pablo II, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. ¿Cuál es el problema político que hay aquí, entre comillas, no entre mil comillas? Que no va a existir y no existe, y no podrá existir tampoco, una línea política determinada que satisfaga, diríamos nosotros, todas nuestros valores evangélicos. Porque cuando uno mira con cierto, ¿cómo decirlo?, con serenidad, porque todos llevamos adentro una carga histórica, política, familiar, todos, eso hay que partirlo reconociendo siempre, y eso no está mal, es parte de nuestra historia. Pero cuando uno mira con serenidad, generalmente se va a encontrar con que en distintos momentos de la historia ha parecido que nos acercamos más como iglesia oficial a una línea política, porque en algunos temas podemos estar más de acuerdo con ellos, y después a otra línea política, porque en algunos temas podemos estar más de acuerdo con ellos. En algunos temas será la defensa irrestricta de la vida y la familia, y se nos podrá decir que somos una iglesia más de derecha. O a veces serán los derechos humanos, y se nos dirá que somos una iglesia más de izquierda. Lo lindo de esto es que no somos ni de derecha ni de izquierda, porque lo que hacemos es atender, o deberíamos, el derecho fundamental que está en juego ahí. Se parezca o no se parezca, tenga más que ver o no, o esté más enemistado o no con una línea política o con otra. La libertad de la iglesia nos permite, cuando hay una violación a un derecho humano fundamental desde la concepción hasta la muerte natural, tener la libertad para denunciarlo, independiente de quién sea el que esté violando ese derecho, si sea un gobierno más afín o menos afín a nosotros. Es una cuestión muy, muy compleja, Juan Rodrigo, y que debe ser motivo de un atento y profundo discernimiento. Sí creo, y comparto eso también contigo, que en algunos temas como este y otros, a veces hay un silencio muy fuerte, y ese silencio tiene consecuencias. Ya dije al comienzo que hablar tiene consecuencias, decir algo, pero callar también, porque cuando callas también estás de alguna forma diciendo algo. Pero en la Constitución está el tema, tú citaste el artículo 1, en el artículo 1 está la definición, el artículo 1 comienza así en la Constitución, lo conocen, ¿no? Todos nacen y permanecen libres y iguales ante la ley, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado deja en libertad a los cuerpos intermedios para que obren conforme a sus fines, y el Estado tiene como deber el bien común, y en el fondo la definición es persona, familia y Estado. Ahí de alguna forma se esconde el núcleo, y yo les comento para quien quiera, ¿no? Hemos hecho este ejercicio en algunos grupos. En una eventual nueva constitución, eventual, ¿no? Veremos el 25 qué pasa. ¿Cuál les gustaría a ustedes que fuera el artículo número 1? Es un buen ejercicio, A mí ese fíjense, porque mismo. ¿saben qué nos dice? El mismo dices tú. Sí, yo digo ese mismo. Ya, perfecto. Lo que está en entredicho en ese artículo, no sé si lo sabes o lo sabe la mayoría, es el tema de la definición de Estado. De que la definición de Estado como Estado subsidiario de manera implícita, hoy día se pregunta, es una pregunta que se hace, ¿no? Si no sería mejor una definición de un Estado más protagonista, no un Estado totalitario, por supuesto. Un Estado que en algunos países se llama Estado social de derechos. Un Estado que primero garantiza los derechos fundamentales, el acceso a los derechos fundamentales, y después obra subsidiariamente. Es una pregunta que está abierta y que va a ser parte del debate.
Pero, Diego, a ver, el Estado puede tomar distintas formas, pero es Estado al final de cosas. ¿Qué es el Estado? Es un conjunto de, para mí, de instituciones, de normas, ley desde la Constitución hasta la ordenanza municipal, digamos ya, normas, y un conjunto de procedimientos, ¿verdad?, que realizan aquellas acciones que individuos, que individualmente, personas individuales o grupos de personas no pueden realizar en forma eficiente o correcta. Eso para mí es el Estado. Para mí el primer Estado, fue cuando en alguna caverna del Neolítico, tú hablaste del Neolítico hace un rato, un grupo que vivía en una caverna, digamos, una noche fue atacado violentamente por una tribu cercana, entraron, mataron, le robaron todas sus despensas, por así decirlo, ¿verdad? Violaron a la parte de sus mujeres y arrancaron. Y entonces, al día siguiente, los ancianos, los más sabios, entre comillas, los más fuertes quizás, decidieron, esto no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, cuando salgamos a cazar mañana, los dos cazadores más débiles no van a ir con nosotros, se van a quedar descansando en casa, en la caverna. Y cuando volvamos de la casa con algo, ojalá, para nuestra comunidad, ellos durante la noche van a quedar de vigías. Y esos vigías van a estar ahí pendientes y los vamos ya de tal manera que puedan alertarnos si es que nuevamente esta u otra tribu nos viene a atacar. Y ahí, y como esos dos cazadores débiles no aportan a la casa, pero aportan a nuestra seguridad, les vamos a dar de comer de nuestra casa, estoy hablando de impuestos, ¿ya? Porque sirven un rol a nuestra comunidad, la tribu de la caverna, ¿me entiendes? Para mí ese es el inicio del Estado. No está registrado en ninguna parte, pero para mí eso es. Entonces, el Estado es aquel grupo de instituciones, normas y procedimientos que permiten satisfacer necesidades de la comunidad, de la sociedad y de la nación que grupos, personas individuales o grupos individuales no pueden lograr. ¿Ok? Eso. Sí, está perfecto. Después, un segundo momento es, los estados pueden configurarse de distintas formas, los estados modernos, ¿no? Sí, por supuesto. Y esa configuración queda constitucionalmente determinada. O sea, cuando uno va a los artículos primero, por ejemplo, de la Constitución de Bolivia, de Ecuador, de España, la de Alemania incluso, pero en la de Alemania está más adelante, creo que está en el artículo 11, los estados se definen como estados, por ejemplo, como estados sociales de derechos. Otros estados como el nuestro, implícita o explícitamente, se definen como estados subsidiarios. Son posibilidades, ninguna es buena per se, digamos. Después no, ya por supuesto que no. Después dependerá de cómo esa institucionalidad se configura para efectivamente el bien común. Es una cuestión muy interesante. Ahora, su análisis es muy interesante, es muy parecido a lo que dijo Hegel respecto de cómo nace la sociedad por la dialéctica del amo y el esclavo, y a Hobbes, que al final el Estado termina siendo el que nos garantiza que no nos matemos entre nosotros. Así es. El hombre dado que es una amenaza constante para el otro, así que, pero es realmente, miren, Rodrigo lo sabe, Isabel lo sabe, de esto venimos hablando, hicimos 3 clases para hablar de Estado subsidiario, ¿se acuerdan o no? 3 clases, y leímos la definición de Pío XI, porque Pío XI, cuando escribe Cuadragésimo Ano y habla del Estado subsidiario, lo hace de cara a los grandes totalitarismos de la época. A Pío XI le toca enfrentar el fascismo de Mussolini, el nacionalsocialismo de Hitler y el comunismo de Stalin. Entonces el Estado
subsidiario lo que busca es evitar el Estado totalitario. El totalitario absorbe todas las condiciones sociales posibles, no deja libertad a los cuerpos intermedios, se dice. Cuerpos intermedios los que existen entre el ser humano, el individuo y el Estado. Familias, agrupaciones, colegios, etc. Absorbido todo, totalitario. Lo subsidiario es que el Estado no entre con toda la fuerza que pueda, sino que deje libertad para que cada cuerpo intermedio obre según sus fines. Es una muy, muy interesante reflexión y discusión. Isabel. Sí, agradezco tu reflexión, Diego, y de mi humilde punto de vista, digamos, el Estado subsidiario no es incompatible con un Estado solidario. Efectivamente. Ni Yo creo con un que Estado que intente proveer un bienestar a aquellos que tienen redes de soporte muy débiles, los vulnerables. Juan Rodrigo, efectivamente, de hecho, lo que algunos proponen es una síntesis lo más virtuosa posible entre un Estado subsidiario y un Estado social, que algunos lo encuentran en lo que se llama la economía social de mercado, por ejemplo. Así es. Ya, pero eso es una cuestión que en algún momento tendría que ver si es posible, se ha tratado de aplicar y si sería posible hacerlo acá. Okay. Pero es una reflexión que va para, insisto, 25.000 años más. Isabel, por favor. Sí, yo quería... Gracias. Perdona, Rodrigo. Quería volver un poco a la pregunta original tuya. Bueno, ¿cuál es nuestro rol en todo esto que está sucediendo como católico? O quizás no solo nuestro rol, sino que cuál es nuestra obligación. Y un poco también lo dijiste tú en el sentido de saber de qué estamos hablando primero. ¿Qué significa saber de qué estamos hablando? Conocer la Constitución, primero, antes de opinar. Y segundo, contrastar esa Constitución con todo esto que tú has estado presentando, es decir, qué es lo que dice la Iglesia respecto al Estado, a su rol, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa en general de la forma de conformación de la sociedad, en fin, todo lo que establece una Constitución, entonces contrastar lo que la Iglesia nos dice con lo que dice esa Constitución. Esa es la primera... ¿cómo se llama? El primer discernimiento que habría que hacer como para la etapa 1 de este proceso, que sería el apruebo o el rechazo. Y ya avanzando un poco, haciendo futurología, suponiendo que las encuestas más o menos tendrían razón y que pasaríamos a la etapa 2 con un apruebo, y tenemos ahí, yo creo, casi una responsabilidad mayor, porque si esto sucede, nosotros no podemos ser espectadores. Y tenemos que preocuparnos, uno, de saber quiénes son los que se van a presentar como constituyentes, o aquellos que tengan cómo reunir las firmas, presentarse, de hecho. No para ir a decir porque Dios lo dice, como decías tú ayer, sino que teniendo los valores de fondo, aquellos intransables de los que hablaba Rodrigo, en fin, ser aquellos que redactan una constitución que sea coherente con lo que a nosotros que nos parece, como iglesia, que son los valores que se deben defender y sustentar, y que son los que mejor apuntan a un bien común. Porque finalmente la doctrina social de la iglesia lo que hace es apuntar a la mejor manera de lograr un bien común. Y ese yo creo que sería paso 2. Y paso 3, una vez que ya esta constitución esté redactada y en todo el proceso de discusión, estar atento, pendiente, alerta, opinante, influyente, hasta el momento de la constitución, del plebiscito de salida, para en conciencia saber si uno está siendo coherente con lo que su iglesia le ha dado como lineamientos para aportar desde ahí a la constitución de la sociedad. Pienso que ese es como nuestro rol, cada uno desde donde puede, digamos. Hay gente que tiene acceso para plantear sus ideas públicamente, otros lo haremos simplemente marcando la rayita en el voto o con nuestra gente, en fin, cada uno desde su lugar, pero ese es un rol activo, el del católico en Chile, y no hay que balconear en ningún caso. Yo creo que eso sería imperdonable. Eso, no sé. Isabel, qué opinas. No, muchas gracias por tu reflexión, como siempre. El término balconear, que es del Papa Francisco, ¿cierto?
es perfecto, digamos. Cuando el Papa dijo eso a los jóvenes en Río, en la Jornada Mundial, está diciendo lo mismo que está, o sea, básicamente lo que estás señalando tú, de que balconear la vida es verla pasar por debajo, por afuera, no comprometiéndonos con el proceso. Y el compromiso tiene distintos énfasis. Para algunos el compromiso va a ser efectivamente una cuestión de participación activa, vinculación política, incluso militancia también puede ser. Para otros la participación va a ser grupos de reflexión, espacios como este. Para otros va a ser informarme, leer. Lo que no puede pasar, creo yo, es que balconemos este acontecimiento. Y fíjate que ahí viene otra cosa que va a ser un desafío también, porque ante un eventual triunfo del apruebo, como dices tú muy bien, las encuestas apuntan en esa dirección, después viene todo un proceso largo, que ustedes saben, ¿no? Viene el proceso de campaña para los constituyentes en abril, se va a hacer la votación que se va a homologar, digamos, con la elección de alcaldes. Entonces, en esa misma votación va a durar un año esa votación, porque vamos a votar por, imagínense la cantidad de alcaldes, concejales, constituyentes, todo lo que significa. Y de ahí hay 9 meses, que puede prolongarse hasta un año, porque pueden ser 3 meses más, para que la asamblea escriba el texto. Y después nos van a dar 2 meses a nosotros, para que leamos la constitución nueva. Y después va a venir el plebiscito de salida. Entonces, claro, aquí tenemos 2 posibilidades, insisto. Viene el 25 y después del 25, sea lo que venga, pero sobre todo si viene, por supuesto, el proceso constituyente, va a tener que venir también de alguna forma, y ahí está bueno el énfasis tuyo, ¿no? O balconeamos el proceso posterior y después no pataleemos, digamos. Porque de tanto a veces repetir que no nos metamos en esto, no nos metamos en esto, no nos metamos en esto, después nos preguntamos, ¿y dónde están los candidatos católicos? ¿Dónde están presentes? ¿Cuál es la identidad católica que este país tuvo durante tanto tiempo? Y no para defender los valores de la Iglesia, no es ese el punto. Es para defender los valores humanos, que también son nuestros. Ahí está el énfasis que hice ayer, ¿no? Nuestra misión es religiosa y por lo mismo humana. O sea, no vamos al proceso constituyente para que, bueno, y aquí voy a decir un par de cosas que espero, voy a tomar una opción, no voy a hacerla explícita, pero sí una opción de quizá aclarar un par de mitos que hay. No sé si han escuchado que se dice que una eventual nueva constitución podría acabar con la religión, por ejemplo. Podría quedar escrito en una constitución, se prohíbe la religión. Yo lo he escuchado en debates, lo he escuchado. Bueno, eso es imposible. Y no es imposible porque, como por la buena onda, digamos, sino porque Chile depende vinculantemente de tratados internacionales, eso lo sabemos, ¿no? Chile tiene, si usted va a la página del Ministerio de Justicia, hay 9, por lo menos, 9 tratados internacionales que Chile ha suscrito, de distintos temas, todos los derechos, por ejemplo. Pero el fundamental de todos es nosotros adherimos a la Convención de Derechos Humanos, que tiene como base la Carta de 1948. Artículo 18 de la Carta de 1948, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y ese derecho se ejerce en lo público y en lo privado. Si Chile quisiera en una próxima constitución eliminar la religión, tendría que salirse de la ONU, romper todos los pactos internacionales vinculantes y comenzar una especie de aislamiento jurídico que sería imposible de imaginar. Hoy día no se puede. Lo mismo con el tema de la propiedad privada. También hay eso lo vi en una franja, en la única franja, vi la franja del apruebo y el rechazo una vez y me sangraron los ojos. De las dos. Y en una decía que una próxima constitución podría quitarnos nuestras propiedades. Y había hasta una imagen en una mesa que les quitaban las cosas a la gente, no sé si vieron. Artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene dos puntos. Toda persona tiene derecho a la propiedad. Y segundo punto, nadie será privado de su propiedad de forma ilegítima. Mi punto es que no sea por miedo. Si alguien válidamente, a conciencia, con esperanza, va a votar rechazo porque cree en las reformas y no en la nueva constitución, que no sea por miedo, que no sea por manipulación y que sea con espíritu de esperanza. Si no le vamos a ofrecer nosotros los católicos esperanza a este proceso, ¿quién se lo va a ofrecer?
También otros también, ¿no? Pero eso es lo, diríamos, podría ser lo más propio de nosotros. Vivir estos procesos con esperanza. Y si voy a votar por apruebo, que también sea por esperanza. De lo contrario, le cedemos el espacio a los profetas de calamidades, que ya denunciaba Juan 23 cuando empezaba el Concilio Vaticano II. La esperanza es el camino. A mí no me parece que como iglesia tengamos otro. Por ahí hay otros, pero no sé si son los propios nuestros. Sí, Rodrigo. Ahí. Gracias, Diego, de nuevo. Y a mi tocayo Rodrigo, mira, yo tengo la J al revés. Yo soy Rodrigo Joaquín. Tengo la J después de Rodrigo. Y no sé si habrán tenido algo que ver los santos, pero también a mí me salieron para San Joaquín antes, porque cuando no había San Rodrigo. Hoy, bueno, con lo que dices tú, Diego, bueno, a mí me tocaron varias cosas desde el punto de vista súper decidor, el derecho a la vida, porque nosotros nos quedamos en el derecho a la vida, nos quedamos muy pegados con el aborto. ¿Ya? Y hemos revisado después, ahora empezamos a poquito a hablar de eutanasia. Pero el derecho a la vida durante la vida muchas veces lo saltamos, y muchísimas veces lo saltamos. Y hoy día hablamos, ya hay eslogan, y se usa cuando tú quieres así señalar algo malo, te voy a mandar al Sename, le dice a un niño. Y hoy día pusimos de diablo al Sename, que tiene millones de cosas pésimas, malísimo, ¿ya? Pero si tú te pones a pensar, si no fuera el Sename, ¿qué? Porque esos niños, ¿por qué llegaron al Sename? ¿Ya? Y llegaron al Sename porque nosotros nos descuidamos. Y nosotros los descuidamos. Los dejamos abandonados. Esos niños no tendrían que pasar nunca por el Sename si nosotros, el Estado, se hubiera hecho cargo como corresponde de eso. Pero ¿qué pasa con el Estado? Que el Estado deja, ya ha dejado siempre, a instituciones hacerse cargo de lo que el Estado no importa. Lo nombramos para las elecciones, una vez que seamos elegidos lo dejamos de nuevo atrás, para eso hay instituciones. Y una de las instituciones principales en este país que trabaja y vive y hace caridad es la Iglesia. Y la Iglesia hace lo que el Estado no puede hacer o no quiere hacer. Ahí cada uno tiene que pensar a qué tío le pone. Yo trabajé 8 años con hogares de niños y era indicado como Sename, porque cualquier hogar de niños tiene que pasar por la revisión del Sename, ¿ya? Por eso que a mí me duele mucho cuando se habla de que el Sename, porque yo fui parte de lo que se puede decir Sename, y le aseguro que en esa casa, donde tuve más de 77 niños, ningún niño fue abusado, ningún niño fue maltratado y ningún niño perdió ninguna condición. Al contrario, puedo darme el gusto y el agrado de decir que de esos niños hay uno que hoy día está estudiando medicina, hay otro niño que es papá de familia y hay varios que han salido adelante. Y a lo que voy yo, el derecho a la vida, a veces nos quedamos pegados, como dije en un principio, en el aborto, que es catastrófico, que es malévolo, que es terrible y que va en contra de la naturaleza del ser humano y de nosotros. Pero el derecho a la vida del que está viviendo nos hemos olvidado mucho y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso que lo que tú decías ahora, cualquier posición es válida si lo hacemos con el corazón, si lo hacemos pensando en la esperanza. Y yo creo que nosotros los católicos hemos perdido esa esperanza y somos nosotros los llamados a mostrarla que en el contexto que quede el desarrollo de este país, nosotros tenemos que llevar esa esperanza. Tenemos que ser capaces de mostrar un mundo distinto. Gracias, Rodrigo. Sabes que nunca lo hablamos esto, yo trabajé para la Corporación Opción, que era institución colaboradora del Sename. Sí. Me tocó trabajar en el área de infractores de ley, fui delegado de libertad asistida. También me tocó ver esa realidad, ¿no? Así que bueno, gracias por tu testimonio y por tus palabras siempre. Tocayo, Rodrigo, Joaquín, gracias por tus palabras, muy inspiradoras y muy válidas sobre todo, digamos. O sea, sobre todo. Sí. Hay que ser actor. No, o está en la cancha o está en la banca, pero es mucho mejor estar en la cancha. Así que
gracias por eso, gracias por tu empuje, fortaleza, entusiasmo, porque nos inspiras y cada uno con su granito de arena hace eso. Gracias. Sí, gracias también. Alfonso, por favor. Sí, respecto a lo que decía Rodrigo, es súper interesante porque Rodrigo Joaquín, ¿ya? Es súper interesante porque la doctrina social de la Iglesia, tengo entendido, ¿no es cierto?, que aboga por la integridad de la persona, no por un aspecto de la persona. No solo por, como decía, no solo por la vida, sino que qué calidad de vida le entrega el mundo a esa persona, no importa quién sea. Niño, viejo, aquí cuántas. Últimamente nos hemos acordado hartos de los de la tercera edad porque también están votados. Esa es una vida que no se está viviendo plenamente. Y la doctrina social va ahí también. O sea, no es la parte económica, la parte salud, no es solo la parte espiritual, aboga por toda la persona completa, porque la persona completa es compleja. No es una sola cosa, una persona. Está conformada por distintos factores, ¿no? Dependiendo de su condición de vida, cómo nació, dónde nació, cómo vive. Por eso es que es tan difícil el tema de la doctrina social de la Iglesia, porque se tiene que jugar por muchas cosas para que todos, no solamente un grupo, sino que todos estén haciendo o tratando de hacer una vida plena. Sí, totalmente, Alfonso. Y de hecho, el concepto de desarrollo humano integral, el concepto de la doctrina social de la Iglesia, que se instala sobre todo con Pablo VI en adelante. Si ustedes leen Populorum Progressio, es la encíclica sobre el desarrollo humano integral, porque como dices muy bien tú, la Iglesia no cae en reduccionismos. Es decir, las ideologías toman al ser humano y lo cercenan y lo enfocan solo desde un área, el área económica, el área política, el área incluso religiosa. Si nosotros solo nos preocupáramos de la dimensión religiosa del ser humano, estaríamos cayendo en una ideología. El desafío siempre es el abordaje integral del ser humano, de todos sus aspectos que concurren en la realidad humana. Es una antropología integral, desarrollo humano integral. Y el Papa define desarrollo humano integral como el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Lo que abogamos como Iglesia es un proceso de humanización cada vez más profundo e integral. Querida gente, yo me podría quedar hasta las 12 de la noche y probablemente tendríamos tema para rato, pero yo en 3 minutos más tengo que conectarme con el extranjero, digamos. Sí. Yo quería efectivamente, Diego, poner fin a esto porque sabemos que estás súper contra el tiempo. Agradecerte infinitamente tu disponibilidad, tu tiempo, tu dedicación, porque, como dice Diego, ha dicho varias veces, nosotros con Isabel estamos en un diplomado de todo el año y hemos revisado esto desde un poquito más largo fue la revisión que lo que hizo Diego ahora, pero tener la capacidad de todo ese tiempo nosotros hemos revisado en reducirlo al espacio que lo hiciste habla de una persona que está metida en el tema, que sabe y que le interesa y lo apasiona. Esa pasión que tú pones en esto es la pasión que nosotros quisiéramos poner en el día a día, en nuestra vida como católicos, en llevarla a la puerta a puerta. Te agradecemos infinitamente tu participación, tu entrega con nosotros, y en otro tiempo te hubiéramos invitado a una copa de vino y algo. Quedará en espera de todas maneras para poder y darnos un abrazo fraterno. Agradecido a Alfonso por la gestión de haberlo hecho esto posible, a nuestra parroquia, y a los que participaron, se los agradecemos que nos acompañaran. Hubiéramos querido tener infinita más gente, pero esta es la iglesia es la que está con dificultad y en esa dificultad tenemos que salir a la luz. Muchas gracias a todos y especialmente a Diego y nos vemos en una próxima oportunidad.